va a dar fruto. Y de eso queremos hablar en esta tarde, el capítulo 1, versículo 3. Hay una mosca aquí, hermanos, y no me deja. Pero vamos a leer el versículo 3. Dice así, todos juntos, ¿lo tenemos? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, vamos a hablar sobre el resultado de vivir según la voluntad de Dios. Resultados, por donde quiera que usted lo busque. Si usted quiere vivir fuera de la voluntad de Dios, tendrá resultados de vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero si usted quiere vivir dentro de la voluntad de Dios, también hay resultados. Las dos cosas producen. Una produce muerte, pero la otra produce vida, firmeza, estabilidad. Entonces, vamos a hablar de eso en esta hora. Mi Dios, ayúdame, por favor, a compartir esto que has puesto en mi corazón, meditando en tu palabra, pidiendo oración, ser bendición a los hermanos. Habla a nosotros, háblame a mí también. Señor, ruego que tu palabra me redarguya también, me corrija. Pero, Señor, háblanos a todos. Dame tu gracia y ayúdame, Señor, con mi garganta, por favor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, hermanos, el salmista en este salmo describe lo que no hace el hombre bienaventurado y lo que hace el hombre bienaventurado. Pero después de describir lo que no hace y lo que hace, entonces pasa a describir el resultado de elegir vivir de esa manera. El resultado, hermanos, de no dejarse influenciar por los malos. El resultado, hermanos, de meditar y de valorar, apreciar las palabras del Señor. Entonces, el hombre bienaventurado no se deja influenciar por los malos. El hombre bienaventurado evita a toda costa las malas influencias en su vida. No pone atención al consejo de los malos. Rechaza el estilo de vida de los pecadores. No se goza escuchando las burlas de los perversos que rechazan a Dios y sus principios. Por eso dice allí, no anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sienta con los escarnecedores. Pero el hombre bienaventurado sí hace una cosa. El bienaventurado se deleita, se apasiona con la lectura, con la meditación de la Biblia. Él memoriza las escrituras porque quiere persistir en comprender y analizar la enseñanza de la escritura. Quiere la escritura entre en su pensamiento para que entonces cambie su manera de actuar. Así que se recuerda, este hombre bienaventurado se recuerda constantemente a sí mismo lo que sabe de las escrituras para poder comprenderlas mejor. O sea, él memoriza la escritura y luego que la memoriza, pasa tiempos meditando en esa verdad porque quiere llegar a comprenderla mejor. Y la razón que quiere comprenderla mejor es porque quiere obedecerla, quiere aplicar esos principios a su propia vida. Él quiere vivir de esa manera como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo establece. Y hermanos, y entonces eso va a producir resultados
en la vida de este hombre bienaventurado. Entonces el versículo 3 indica el resultado de vivir según la voluntad de Dios. Y mire lo que dice allí, hermanos. Dice, versículo 3, será. Lo tiene ahí, será. ¿Y qué quiere, hermanos, decir eso? Es que será un hecho. Esto sucederá sin duda. O sea, es lo que va a pasar, hermanos, con toda seguridad. Sucederá, sucederá. Y hermanos, ¿qué va a suceder? Que dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, el árbol es una figura de vida y de firmeza. Entonces, un hombre bienaventurado será un hombre que es firme. Nada lo mueve de su convicción bíblica. Hermanos, es estable, se mantiene creyendo y practicando lo que cree, porque tiene vida en sí mismo. Es como un árbol que está arraigado y es firme, está lleno de vida. No hay nada que lo apague, nada que lo tumba, nadie que lo hace retroceder, nada que lo hace cambiar. Está vigoroso, está fuerte. Y hermanos, el resultado de apartarte de las malas influencias y deleitarte en la palabra y meditar en ella para obedecerla es, hermanos, que serás estable, firme, inmovible, lleno de vida. No hay quien te apague, no hay quien te haga retroceder, no hay quien te tumbe, porque eres un árbol que está plantado. Y hermanos, yo quiero vivir así. Yo quiero ser esa gente, hermanos. Y si usted ve, analiza la vida de hombres, hermanos, cómo han pasado años de cristianismo y hermanos siguen practicando lo mismo. Hombres, hermanos, que honestamente yo admiro y yo respeto. Hombres como este siervo que va a venir a predicarnos, hermano Mark Johnston, 30 años predicando las mismas cosas, viviendo de la misma manera. Hombres como Ezequiel Salazar, hombres como Elmer Fernández, hombres como Kevin Wynn, hombres como Roy Carrizales, hombres, hermanos, que se han mantenido fieles. Y hermanos, realmente el mantenerse fiel en esa posición no es algo sencillo, no es algo fácil, porque hay luchas, hay tempestades, hermanos, hay tu misma carne, tu misma naturaleza, tu mismo desánimo, tu misma inmadurez. Hermanos, a veces como que obstruyen a ese crecimiento, pero si un hombre se mantiene evitando las malas influencias, un hombre se mantiene meditando en la Biblia para poder obedecerla, entonces sin duda, dice, será como un árbol plantado. Y ahora, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice árbol plantado? No dice que este árbol creció al azar en el campo, sino que este árbol fue plantado por el cuidado divino. Jesús afirmó ahí en Mateo 15:13, no vaya, pero él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El cristiano, hermanos, que evita el consejo de los malos, que medita en la palabra, es un árbol plantado. Es un árbol, hermanos, propiedad de Dios. Es un árbol cultivado, protegido, para que nadie nos arranque de su mano. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? Y nadie las arrancará de mi mano. Nadie puede arrancarlas de la mano del Padre. Dios ha puesto al creyente en tierra fértil para crecer. Es un árbol plantado. Ahora, quiero que entendamos, hermanos,
que este árbol no creció allí. O sea, no fue parte de algo salvaje, sino alguien más lo plantó. Lo que habla allí, que dice árbol plantado, se refiere, hermanos, que alguien tuvo el cuidado de primero poner la semilla en un lugar a germinar y luego la hizo crecer, y cuando ya estaba haciendo raíces, entonces vino y lo desarraigó y lo trajo a una tierra fértil cerca de las aguas, y allí lo plantó con mucho cuidado. O sea, fue plantado allí. Entonces, hermanos, así eso es lo que Dios hace con nosotros. Usted quiere ser bienaventurado. Esto no es un proceso de la noche a la mañana. Hermanos, es algo que tenemos que cuidar. Es algo, hermanos, tenemos que dejarnos cuidar por Dios. Hermanos, si queremos ser bienaventurados, hermanos, no somos bienaventurados por naturalezas. Por naturaleza somos malos, por naturaleza somos injustos, por naturaleza estamos malditos. Pero si somos plantados a Jesús, por Jesús, podemos vivir una vida llena de bendiciones, porque Él nos planta, Él nos salvó, Él nos puso en su huerto, hermanos, y Él nos quiere cuidar, ¿verdad? Pero dice allí, Él será un árbol plantado, ¿verdad? No se trata de un árbol silvestre, sino de uno que ha sido cultivado. Debemos ser plantados por Cristo y dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Eso es a lo que se refiere. Y hermanos, Dios nos usa a nosotros para moldearnos unos a otros. La vida bienaventurada, hermanos, se cultiva. Por eso es un árbol plantado. ¿Usted quiere ser bienaventurado? Sí. Aléjese de las malas influencias. Busque la palabra del Señor. Pero asegúrese que está plantado por Dios. Una vida bienaventurada. Dice, sino que la ley de Jehová, perdón, el versículo 3, será como árbol plantado. ¿Y qué dice, hermano? Junto a corrientes de aguas. Corrientes. Esa palabra corrientes quiere decir que es un suministro constante. El árbol tiene agua de forma continua. Tiene una fuente inagotable de nutrición y alimento que lo mantiene fresco. Entonces, hermanos, el justo, lo que dice aquí, el hombre bienaventurado, está rodeado de provisión espiritual inagotable. Y hermanos, sus raíces están conectadas a Cristo, que es la fuente de vida eterna. Por eso dice, será plantado junto a corrientes de aguas. O sea, es una fuente inagotable de nutrición. Y hermanos, cuando nosotros estamos conectados a Cristo, que fuimos plantados por Él, hermanos, vamos a tener la fuente de vida eterna brotando en nosotros. Mire lo que dice allí Juan capítulo 7. Vaya conmigo a Juan capítulo 7. Versículo 38. Desde el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice, hermanos? Correrán ríos de agua viva. Hermanos, haciendo en el interior de ese hombre bienaventurado hay ríos de agua viva que no lo dejan morir espiritualmente.
Y hermanos, esos ríos es la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es la obra del Espíritu Santo, es el compañerismo que tienes con los creyentes. Hermanos, son las fuentes de alimento de este hombre bienaventurado. Por eso está plantado junto a corrientes de agua, porque brotan de él. Es algo inexplicable, que tienes vida. Y hermanos, y es verdad, un hombre bienaventurado, usted puede ver que ha sido golpeado, ha sido maltratado, hermanos, ha pasado por pruebas, ha pasado por dificultades, pero el hombre bienaventurado, hermanos, no hay nada que lo tumbe, no hay nada que lo venza, está firme, está estable. ¿Por qué? Porque es bienaventurado. Tiene vida, está plantado junto a corrientes de agua. No se seca ese caudal. Hermanos, este hombre bienaventurado, hermanos, posee esa corriente de agua que lo mantiene alimentado constantemente. Y hermanos, qué bendición es vivir así. Yo, honestamente, hermanos, creo que me falta llegar a este tipo de bienaventuranza. El poder que esa vida fluya. Y hermanos, todos debiéramos anhelar, hermanos, esa presencia de Dios, ese río interior. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fortalece, que nos anima, que nos impulsa a seguir adelante, que nos mantiene fieles en la casa del Señor, fieles sirviendo al Señor. Y hermanos, ese es el resultado. Y el salmista está diciendo aquí, sin duda va a suceder eso, porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora fíjese, pero dice allí, sigue diciendo el Salmo 1, regrese por favor. Salmo 1. Dice que da su fruto, ¿qué? En su tiempo. Da fruto en su tiempo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que da fruto en su debida temporada, en su debida estación. Es lo que quiere decir. El tiempo allí es estación, temporada, el periodo determinado. Y dice que este hombre bienaventurado da el fruto en su tiempo. Y sabe que el justo produce obras buenas en el momento adecuado. No se demora, no se tarda, no se adelanta. El cristiano produce en el tiempo establecido para dar fruto. El cristiano dará fruto en el tiempo designado por Dios, cuando llega el tiempo de dar fruto. Por eso dice ahí, da fruto en su tiempo. Entonces el hombre bienaventurado da fruto que corresponde a la temporada de vida que está viviendo. Como padre, como esposo, como hijo, como nuevo creyente o como un creyente ya más maduro. Hermanos, él da fruto en su tiempo. No se demora, sino que cuando se requiere de él ser padre y ser bienaventurado, entonces como él ha estado alejándose de las malas influencias y ha estado adquiriendo meditación y comprensión de las escrituras y tiene la vida abundante viviendo en él del Espíritu Santo, la palabra de Dios, sin duda, él va a dar el fruto que se necesita en la etapa de vida que está viviendo como creyente. Y hermanos, va a dar el fruto en su tiempo, no se va a demorar. Y mire, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos, Pablo estaba sorprendido de esto.
Porque estos cristianos hebreos llevaban tiempo ya escuchando las escrituras, tiempo en la iglesia, pero no estaban dando el fruto que se esperaba. ¿Y por qué? Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra tardos es perezosos, es negligentes, es ociosos. ¿Sabes qué? La palabra de Dios no es prioridad en tu vida, es una pereza para ti, y por cuanto te has hecho tarde para oír, mire lo que estaba sucediendo con ellos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto que tiempo, tenéis necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos cristianos ya pasado el tiempo, pero no estaban comportándose a lo que se esperaba de ellos. ¿Por qué? Porque no eran bienaventurados, no estaban dando el fruto, no estaban meditando en la palabra, seguían siendo influenciados por los malos, seguían siendo influenciados por los que no conocen a Dios, seguían dejando que el mundo los influenciara con su pensamiento, con su estilo de vida. La palabra de Dios no estaba haciendo efecto en sus vidas, estaban siendo negligentes en obedecer la palabra, estaban siendo perezosos para oír y para que la palabra de Dios hiciera un cambio en sus vidas. Y Pablo dice, es difícil de explicar esto, y dice, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero siguen siendo niños. No han dado el siguiente paso de madurez. ¿Qué es lo que se espera de un cristiano? Que dé fruto. ¿En qué? En su tiempo. Fruto en su tiempo. Y entonces mire lo que Pablo le dice. Versículo 1 del capítulo 6. Por tanto. Así que miren, esto es lo que tienen que hacer. Por tanto. Eso es lo que quiere decir cuando dice esta palabra, por tanto. Ahí les va el remedio, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. ¿A qué? A la perfección, a la madurez. Ya hay que dejar lo básico. Hay que ir a la madurez, hay que ir a la excelencia. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra, fíjese, aquí está cerrando el argumento, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. ¿Qué dice? Recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es que reprobada. Está próxima a ser maldecida
y su fin es el ser quemada. Dijo, cuando tú, o sea, Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes hebreos, creyentes hebreos, están regresando a su judaísmo, a sus ideas que tenían antes de Cristo. Han estado escuchando a los falsos maestros. No han querido tomar decisiones en su vida, no han cambiado. La persecución del testimonio de Cristo los está desanimando y han dejado de escuchar la palabra, han puesto sus oídos pesados para no escuchar lo que dice la Biblia, no han decidido obedecer. Y sabes qué, están cayendo en un estancamiento espiritual, no han crecido. Ya el tiempo está pasando en sus vidas y no crecen, no maduran, no están dando fruto. ¿Y sabes por qué? Porque el agua ha llegado a tu vida, pero no estás produciendo el fruto. ¿Y sabe qué, hermanos? Por eso es importante una vida bienaventurada. Por eso es bien importante las primeras dos decisiones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso es lo primero. Y dice, pero en cambio en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, para que entonces pueda ser un árbol plantado junto a corrientes de aguas, un cristiano firme, un cristiano estable, un cristiano alimentado con una provisión constante y abundante del Espíritu, de la palabra de Dios, inyectando tu vida, teniendo siempre verde, siempre productivo. Y entonces dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. ¿En qué? En su tiempo. Fruto en su tiempo. Hay un tiempo. Hay etapas de vida, dice Eclesiastés, a eso se refiere, las estaciones de la vida. Un cristiano, hermano, sí es un nuevo creyente, pero un cristiano tiene que ir dar pasos de crecimiento espiritual, tiene que ir tomando decisiones de lo que va aprendiendo, de lo que va comprendiendo de las escrituras, tiene que tomar decisiones para poder crecer, para poder madurar, porque Dios espera que demos fruto. Si realmente estamos siendo bienaventurados, nos estamos alejando de los malos, estamos dejando que la palabra cambie nuestras vidas, entonces Dios espera, será como un árbol que da fruto en su tiempo. En su tiempo. Y hermano, si usted no levanta la cosecha cuando es el tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder. Y eso es lo que está diciendo aquí el versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El que no da fruto en su tiempo. Hay un peligro, hermanos. Por eso Pablo les está diciendo acerca, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Todo cristiano necesita crecer. Todo cristiano tiene que dar fruto. Fruto, porque si no, hermanos, llegamos a ese estancamiento y ahí nos quedamos. Y a veces es muy difícil salir de allí. Un cristiano que llega y se conforma con estar allí y ya no dar el fruto, ahí se va a quedar por siempre. Es un estancamiento perpetuo. Pero mire lo que dice. Vaya conmigo al Salmo 1.
Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ¿qué? En su tiempo. Y luego, ¿qué dice? Y su hoja no cae. El hombre bienaventurado, hermanos, está vigoroso y verde. Todo está seco a su alrededor, pero él sigue dando fruto. Mientras otros se secan, él sigue lleno de vida y dando fruto. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo plantó, Dios lo alimenta y por eso da fruto. Dice, y su hoja no cae. Eso no significa que este cristiano no enfrenta pruebas o dificultades, no enfrentó la sequía, no enfrentó los vientos, no enfrentó las tempestades. No, hermanos, sí los enfrentó, pero como su raíz está bien profunda, está bien arraigada en Cristo y tiene un alimento, una provisión constante de alimento espiritual, hermanos, este cristiano, puede venir la sequía, puede venir el calor, pero se mantiene vigoroso en medio de la sequía. ¿Por qué? Porque está firmemente arraigado y las pruebas no lo pueden arrancar, no lo pueden dejar sin hojas. ¿Sí me entiende? Y hermanos, mire, vaya conmigo a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Ay, hermanos. No sé si escribí bien esta cita. O si es del 2 al 7. Sí. Jeremías 17. Gracias, Juan. Dice allí, fíjese, lea este capítulo con detenimiento hasta el versículo 7. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y sabes qué, hermano, no está hablando solamente del corazón y del brazo de otro, sino está hablando de tu propio brazo. Muchas veces el primer brazo en el que nos apoyamos, hermanos, somos nosotros mismos, nuestro propio razonamiento, nuestro propio entendimiento. Y por eso dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces dice, será como la retama en el desierto, ¿verdad? Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso es un hombre bienaventurado, es un hombre estable, es un hombre consistente con la palabra de Dios, con lo que dice que cree de Dios.
si Dios es justo, Dios es soberano, Dios es real, Dios es Señor, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Yo confío en ese Dios, me apoyo en ese Dios, me escondo en ese Dios. Él es mi roca, Él es mi salvación, es mi refugio, es mi protector, es mi Dios, mi camino, es la verdad, es la vida. Yo estoy apoyado en ese Dios y no hay nada ni nadie que me pueda mover de allí. Por eso dices, su hoja no cae. No cae. No quiere decir que no hay sequía. No quiere decir que no hay pruebas. Dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Y sabe qué, hermano? Sí, hay veces en la vida de un cristiano que uno se cansa, uno se fatiga, uno llega a pensar, no ha valido la pena, Señor. En tu carne tú te desanimas, pero otra vez vas a la Biblia, otra vez vas al tu Señor, al que te salvó, como le conoces. No buscas refugio en otros, no buscas que alguien te consuele, que alguien te anime. No, tú vas a la Biblia, tú vas a tu Salvador, tú vas a tu Señor y le dices, Señor, mira, estoy pasando por esto, ayúdame, fortaléceme, Señor, ayúdame a entender tu propósito, Señor, yo quiero seguir adelante. Y ¿sabes qué? Aunque esté en la sequía, porque estás conectado a la fuente de agua viva que es Dios por medio de su palabra, sigues adelante. Esa es la bienaventuranza, hermanos. La bienaventuranza no tiene nada que ver con cosas económicas. Y puede ser que sí, pero eso no es la prioridad de Dios. Es lo espiritual. Porque mira, ve conmigo allí al Salmo, regresa por favor. Salmo 1. Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y que dice, y su hoja no cae. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y todo lo que hace prosperará. La bendición de Dios lo acompaña en todas las áreas de sus vidas. Como no es influenciado por las ideas de los impíos, no es influenciado por la cultura de los pecadores, lo que hace, ¿a qué se refiere, hermanos? No está diciendo cualquier cosa que hace. No, se refiere, hermanos, a lo que hace en obediencia a principios bíblicos, como la palabra de Dios es su deleite, como la palabra de Dios es su meditación. Lo que hace, lo hace a la manera de Dios, lo hace obedeciendo principios. No es que cualquier cosa que a él se le ocurre hacer, entonces Dios está obligado a bendecirlo. No, se supone que este hombre lo que va a hacer, lo va a hacer en armonía con lo que la influencia de la palabra ha estado afectando sus pensamientos. Como él ha estado meditando en esta palabra de día y de noche, es su delicia. Entonces, lo que le sale a hacer no es otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, todo lo que hace que prosperará. Y hermanos, por eso les decía, prosperar en la Biblia no consiste solo en un éxito económico. ¿Sabe qué es prosperar en la Biblia? Es cumplir con el propósito eterno de Dios para tu vida. Eso es prosperidad. No tiene que ver con prosperidad monetaria, no tiene nada que ver
con cosas materiales, aunque sí, si el hombre bienaventurado se mantiene, sí, al final Dios lo recompensa con esa prosperidad económica, porque sí, Dios bendice, pero hermanos, la prosperidad de que habla aquí es cumplir con el propósito eterno de Dios para tu vida. ¿Y sabe qué, hermanos? El mejor ejemplo es José. José tenía bienes. José fue un esclavo. José fue acusado falsamente por una mujer, pero Jehová estaba con él. Mire, otro ejemplo es Esther, esta jovencita que era huérfana, fue llevada esclava, pero ¿sabe qué? Fue prosperada, llegó a ser la esposa del rey más poderoso sobre la tierra. ¿Y sabe por qué Dios la llevó hasta ese lugar? Porque Esther fue el instrumento para salvar a la nación de Israel del exterminio. Dios tenía un propósito para la vida de José. ¿Y cuál era el propósito? A pesar de la traición, a pesar del dolor, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de ser un esclavo, a pesar de ser un sirviente, a pesar de ser traicionado, a pesar de no ser beneficiado, ahí Dios lo estaba probando, Dios lo estaba moldeando. ¿Por qué? Porque él era un hombre bienaventurado. Había decidido no juntarse con sus hermanos. Él los acusaba delante de su padre y les decía: mis hermanos son bien rateros, son bien inmorales, y por eso sus hermanos lo odiaban, lo rechazaban. Él se deleitaba en la ley de Dios. Sus hermanos fueron el instrumento que Dios usó para llevarlo a Egipto. Pero dice, pero Jehová estaba con él. Lo fue preparando por todos esos años para que llegara a cumplir con su propósito de vida. ¿Y sabe qué? Muchos no van a llegar al propósito que Dios tiene para tu vida porque tú no quieres aceptar que Dios te mete en fuego. Sí, y va a usar a veces personas de la misma iglesia, personas como este pastor, va a usarte para moldear tu carácter. Quizás tú vas a pensar: oh, qué injustos son, qué crueles son, mira lo que me están haciendo. Pero si tú no quieres aceptar ese molde de Dios, esa sequía en la que Dios te está metiendo, y que tú te agarres de la fuente de agua viva, del único que tiene poder para mantenerte firme, entonces nunca vas a llegar a cumplir el propósito por el cual Dios te creó y te puso en esta tierra. No serás bienaventurado. Todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Cómo Dios nos trae? Parece que nos dieron un revés a nosotros hace algunos años. Y uno no lo entiende, ¿no? A lo mejor no entiende. ¿Cómo puede, pues, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que nos puedan hacer esto? Pero no era un revés, era la obra de Dios. Era Dios trabajando para que nos pudiéramos agarrar más fuertes de Él. No tienes que acusar a nadie, no tienes que condenar a nadie. Lo único que tienes que hacer es agarrarte de tu Dios, la fuente de agua viva, y decir: Señor, no lo entiendo, no sé por qué está pasando, pero tú lo estás permitiendo. Tú eres mi corriente de agua, tú eres el que me tiene avivado, tú eres el que me tienes vivo. ¿Por qué? Porque vas a dar fruto en su tiempo y tu hoja no cae. Y todo lo que haces, ¿qué? Prosperará. En tu familia. Yo, hermanos, yo en realidad, yo sí quiero prosperar como iglesia, la verdad. Pero yo quiero que mi familia prospere, que mis hijos. Eso es lo que yo más anhelo.
todo que lo que haga en la vida de mis hijos prospere. No, yo no estoy ambiciando una prosperidad. Yo sé que eso va a venir por un resultado que Dios va a dar a su tiempo. En su momento, si Dios lo quiere, Dios lo trae y Dios nunca abandona, Dios nunca deja. Yo no estoy detrás de una prosperidad, yo no quiero una mejor casa ni un mejor carro. Si Dios me lo da, si Él cree que lo necesito, Dios me lo va a dar. Pero yo lo que quiero es prosperar espiritualmente. Yo lo que quiero es prosperar en mi familia, que mi descendencia sea para Dios, que mis hijos honren a Dios con sus decisiones, con sus vidas. Esa es la prosperidad que yo quiero. Que todo lo que yo haga, basándome en los principios de este libro, Dios prospere lo que haga. Todo lo que hace, prosperará. Y mire, hermanos, es por eso que mire ¿de qué estoy hablando? Vaya conmigo al Salmo 73. Porque el salmista se preguntaba esto. El salmista se preguntaba, Señor, mira, yo me he guardado para ti, pero veo a otros cómo prosperan materialmente. Y a veces eso nos puede afectar, hermanos, usted puede ser afectado por este mismo pensamiento, pensando que la prosperidad tiene que ver con lo material, y no es así. Usted puede empezar a desanimarse porque ve que no funcionan las cosas en el trabajo y usted dice, ay, no, es que estoy mal, y empieza a buscar formas de salir adelante y haciendo a un lado la voluntad de Dios, y sabe que no, usted tiene que esperar en el tiempo del Señor. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero miren lo que dijo el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sí se da cuenta? En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo que la prosperidad de los impíos. Porque los vio en sus trocotas, ¿verdad? Pasando por aquí. Los chamacos con tara, ta, tara, tara, ta, tara. Hasta me aprendí ya la tonita, ¿verdad? Y vas en su trocota con sus rines cromados, y ahí está el pastorcito estudiando, orando, viendo la prosperidad de los impíos, diciendo, Señor, ¿realmente vale la pena orar y quedarte a estudiar en lugar de yo irme a trabajar? ¿Vale la pena, Señor, esto que estoy haciendo? Estoy predicando y parece que no hay resultados, Señor, ¿vale la pena? Mira la prosperidad de esta gente, cómo no dice, mira, dice, no tienen, versículo 4, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, andan acá con las camisas a pecho abierto, caminan erguidos con su sombrero y sus botas, y entran a las tiendas, ¿verdad? Y sacan los billetes y compran y hacen. Y uno dice, wow, ¿vale la pena, Señor, vivir para ti? Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados. Eso es lo que tú ves, hermano. No, tú no puedes ver sus quebrantos, son inmorales, son sucios, son perversos, tienen dinero, pero no son felices. Tienen todo y nada les satisface. Y culpan a otros de su infelicidad. Dice,
No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. La soberbia los corona, se cubren con vestidos de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Fíjese, eso es lo que hace un hombre impío, pasea con su lengua pasea la tierra. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán, que dice, extraídas para ellos. Aguas de vida de la palabra de Dios. Pero la conclusión que llega el salmista, mire lo que dice. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de tu mano derecha, de la mano derecha. Me has guiado según que tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Del único que me voy a agarrar es de mi Dios. La envidia me ha tratado de quitar de ese lugar, pero no lo voy a permitir, porque dice el versículo 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y eso es el hombre bienaventurado. Todo lo que hace prosperará. No una prosperidad económica ni material, una prosperidad espiritual, de dicha, de contentamiento con tus decisiones, de contentamiento porque sabes que has hecho la voluntad de Dios. Sí, has sufrido reveses, no ha salido como esperabas, pero tú sabes que estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras, y quizás no lo has visto en este momento, pero si sigues sembrando y sigues sembrando, vas a cosechar, porque hay una ley de siembra y la cosecha. Sigues viviendo para el Señor, serás un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, no te dejes, en este país es bien fácil llevarte por la prosperidad económica. Cristiano, no busques eso. No busques un trabajo en el que te saque de venir a la iglesia, en el que no puedas ganar almas, en el que no puedas ser fiel a Dios. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Eso no es lo que te va a traer bendición. Ahí no está la dicha, ahí no está la felicidad, ahí no está la prosperidad en los verdes, en los amarillos o como quieras, hermano. No, ahí no está. La bendición es hacer la voluntad de Dios. Y Dios en su tiempo va a bendecir, va a traer los anhelos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, entonces Él va a traer en su tiempo los anhelos de tu corazón. ¿Quieres ser bienaventurado, hermano? ¿Quieres vivir esa vida bienaventurada? Aquí está lo que la Biblia dice. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces sucederá, sin lugar a dudas sucederá, será. Padre, bendice por favor tu palabra.